En agosto de 1945, por primera vez en la historia de la humanidad, la civilización era vulnerable a la aniquilación total. En un instante, los acuerdos de guerra que habían sido aceptados fueron dejados de lado. El moderno campo de batalla estaría ahora a 15.000 metros por encima de nosotros. Y la muerte viajaría por estas nuevas fronteras en las alas de un avión bombardero. Mientras que Gran Bretaña se preparaba para la paz, el país se había sumido en otro tipo de conflicto. Uno que forzó a la nación a aprender un nuevo lenguaje de guerra. Tan pronto como nos llamaran a filas, era una guerra nuclear. La tercera guerra mundial nuclear. Una bomba era aproximadamente equivalente a todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo y nadie lo sabía. Para mantener su posición en el nuevo orden mundial y satisfacer las exigentes normas de esta nueva guerra tecnológica, una vez más, Gran Bretaña volvió a girarse hacia la industria de la aviación para la siguiente generación de máquinas de guerra. No había ningún otro país que pudiera producir una aeronave como los bombarderos V. Para su época eran casi como naves espaciales. Como plataforma para lanzar el Armagedón nuclear, el papel del avión bombardero estaba preparado para dominar el paisaje político de las siguientes 2 décadas. La aviación era el sistema de lanzamiento para la disuasiva nuclear. Recuerdo cuando pensaba, cielos, tienes que ser un hombre valiente para hacer eso, porque si lo haces de verdad, no tienes ningún sitio a donde volver. Esta es la historia de cómo Gran Bretaña aprovechó, adaptó y mejoró su tecnología aeronáutica para afrontar las terribles realidades de la nueva era y definir cómo se iba a librar la Guerra Fría. En junio de 1948, Berlín se convirtió en el primer detonante de la Guerra Fría. En un acto beligerante más que evidente por controlar toda la ciudad, Stalin bloqueó el acceso por ferrocarril, carretera y canal hacia el oeste. En un solo año, 200.000 vuelos lanzaron alrededor de 5.000 toneladas de provisiones en Berlín Oeste. Una cosa había quedado demostrada: ese avión era el rey. Y mientras que no había nada que igualara el gran número de tropas soviéticas en tierra, la superioridad en el cielo pertenecía al oeste. Al final de la guerra, Gran Bretaña lideraba el mundo en la tecnología de la aviación. Pero las viejas seguridades del imperio se habían ido, y a finales de los años 40, el país se vio forzado a alinearse con Estados Unidos y la bomba en un nuevo conflicto ideológico entre el este y el oeste. Y por supuesto, éramos conscientes en ese momento de que el ejército soviético, el enfurecido y arrasador ejército rojo, como solían llamarlo, era 5 veces más grande que las fuerzas de la OTAN. Tenían millones de tropas bajo las armas bien entrenadas, eficientes. Tenían algunos de los mejores tanques del mundo y muchos de ellos llevaban la parte de atrás levantada porque habían conquistado a los alemanes. Como la tensión entre las superpotencias se intensificaba, una fuerza de ataque nuclear de los Estados Unidos se convirtió en un elemento permanente sobre suelo británico. This force is a combat-ready offense force. It is a deterrent force dedicated to the prevention of war, any war, large or small. This offense force is complemented by the Joint Allied Early Warning Air Defense System. Gran Bretaña era para los estadounidenses un portaaviones insumergible amarrado frente a la costa oeste del norte de Europa. Es mucho más fácil volar desde Lincolnshire hasta Leningrado que desde Estados Unidos a Leningrado. Es
Es el alcance era a menor alcance, mayor descarga y todas esas cosas. Como principal aliado de Estados Unidos en Europa, Gran Bretaña estaría de lleno en el punto de mira soviético si la Tercera Guerra Mundial comenzaba. Por supuesto que era nuestro objetivo primordial, porque los Estados Unidos tenían rodeada a la Unión Soviética con las bases aéreas y podían fácilmente alcanzar la mayoría de los centros políticos e industriales. En 1949, frustrando toda expectativa, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica. Fue muy sorprendente, porque la expectativa era que la Unión Soviética no era capaz de desarrollar armas de alta tecnología de ese nivel. El escenario estaba preparado ahora para la siguiente guerra mundial. Un clima de sospecha, miedo y amenaza mutua empezó a desarrollarse entre las superpotencias. Y Gran Bretaña, que estaba entre dos fuegos y sin armas nucleares, no tenía nada con lo que contraatacar. Después de la guerra teníamos la sensación de que era el final de la guerra. Y de repente nos dimos cuenta de que nos teníamos que preparar para esa amenaza rusa. En 1951, Churchill explicó con todo lujo de detalles la vulnerabilidad del país en la Cámara de los Comunes. No debemos olvidar, dijo, que mediante la creación de la base atómica estadounidense en Anglia Oriental, nos hemos convertido en un objetivo y quizás en el blanco de un ataque soviético. El 28 de marzo del año pasado, dije en el Parlamento que si, por ejemplo, los Estados Unidos tenían 1000 bombas atómicas almacenadas y Rusia tenía 50 y nosotros conseguíamos esas 50, far beyond anything we have ever endured, would be our lot. Nuestra única opción era la opción nuclear. Era la forma más rápida y sencilla para ofrecer una oposición y una disuasión creíbles. Churchill argumentó que el país debía continuar desarrollando su disuasiva nuclear independiente, a pesar del coste. Fue una generación de políticos que, como debes recordar, habían visto lo que el apaciguamiento hizo en los años 30 y estaban condenados si iban a apaciguar a los soviéticos. La expectativa de Gran Bretaña en desarrollar una bomba atómica había recibido un golpe en 1946, cuando la ley estadounidense McMahon rechazó unánimemente compartir los secretos atómicos con sus aliados durante la guerra. That stupid McMahon Act prevented it acting fully well, and the kind of way at the time they were all apt to think they were the big boys, we were the small boys. We just caught us so. They didn't know everything. Para tener influencia en el nuevo orden mundial, Gran Bretaña necesitaba su propia bomba atómica, y sin la ayuda de los estadounidenses el país tendría que hacerlo solo. Si quieres estar en medio de la disuasiva, tienes que ser capaz de crear tu propio elemento de disuasión, y esa es una poderosa herramienta de negociación. Si puedes comenzar la Tercera Guerra Mundial, tienen que prestarte atención. Cuando comenzaron los trabajos para construir la bomba, el Ministerio de Abastecimiento comenzó a diseñar los requisitos para un nuevo avión bombardero. Un avión que pudiera volar más alto, más rápido y más lejos que ningún otro bombardero del pasado. En enero de 1947, el Ministerio de Abastecimiento publicó estas especificaciones de la licitación número B3546. Era un pedido para un nuevo avión bombardero que necesitaban con urgencia, uno que fijaría nuevos y exigentes obstáculos para las empresas de aviación. Les pidieron que fabricaran un bombardero que pudiera volar al menos a 15.000 metros, esto es, fuera del alcance de cualquier misil soviético. También debía tener una velocidad de crucero de largo alcance de 930 kilómetros por hora. Finalmente tenía que ser capaz de transportar una bomba atómica de 5 toneladas. Era una sensación extraordinaria poder hacer lo que te propusieras. Era una sensación extraordinaria también el hecho de que hubiera recursos disponibles para llevar a cabo proyectos de diseño aeronáutico extraordinariamente ambiciosos. La primera propuesta ganadora vino de la mano de Avro, con sede en Manchester.
Esta era una empresa con pedigrí, responsable de bombarderos como el Lancaster y el Lincoln. La propuesta de Avro fue radical, por no decir menos. Los jóvenes diseñadores del Departamento de Proyectos Especiales, conocidos como los Niños de Avro, habían tomado la idea de un planeador que habían descubierto en una misión de exploración en Alemania en 1945. Este es el increíble primer boceto dibujado por un joven diseñador llamado Bob Lindley. Al principio se burlaron de él, pero lo que emergería de aquí era un avión verdaderamente sorprendente. La fantasía de cualquier colegial en Gran Bretaña. Tony Blackman fue piloto de pruebas del Vulcan. Tuvo que ser increíble cuando se dibujaron los primeros diseños y cuando salió por primera vez de ese hangar. Oh, sí, absolutamente. Quiero decir, es algo totalmente diferente. Pero estaba al filo de la tecnología en aquel momento. Hicieron realmente un trabajo magnífico. Nadie había hecho un ala delta como este, ¿no? Y ciertamente no a esta escala. Bueno, en aquel momento no. Sabíamos muy poco en el Reino Unido sobre diseño de alas o diseño de ala delta, y tuvimos que recibir la ayuda de los alemanes. Habían trabajado mucho más sobre ello. Cuando volaron el avión, descubrieron que amortiguaba a alta velocidad. Si te fijas ahí arriba, el borde delantero exterior donde está la marca 1, tenía que estar inclinado para eliminar esa amortiguación, pero llevó varios años encontrar la solución. Con lo cual, supuestamente había un número de ventajas teniendo el ala delta. Sí, claro. Bueno, obviamente podía... Aparte de la potencia, era muy potente y por supuesto el motor cabía, lo cual es muy importante. Y como puedes ver, los motores no asoman por ningún sitio. Están completamente escondidos en el ala. Pero la cabina de mando es muy pequeña. Ah, la cabina de mando era diminuta y la vista desde ahí era horrible. Me subí hace poco, miré y pensé, ¿cómo es posible que me las arreglara para pilotar esto? La segunda empresa en conseguir un contrato fue Handley Page, archienemigo de Avro. La empresa había construido el bombardero Halifax de la Segunda Guerra Mundial y estaban trabajando en una aeronave con alas en forma de media luna, diseñadas para la navegación a gran altura de crucero. El diseño fue obra del jefe de aerodinámica, un alemán. Sin embargo, al desarrollo de los aviones le siguieron accidentes y retrasos. El gobierno decidió que era necesaria otra aeronave menos avanzada como respaldo. La tercera empresa que se adjudicó un contrato fue Vickers Armstrong. El banquero estaba tan preocupado como el ministro de Abastecimiento. Vickers prometió un nuevo avión bombardero que cumpliera con todos los criterios, pero que no ampliara mucho los límites tecnológicos. Y lo más importante, también aseguraron que lo conseguirían bajo presupuesto y a tiempo. Ahora puedes pensar que es extraño que debieran construir 3 bombarderos. ¿Por qué no construir solo uno? La razón es que, en realidad, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial demostró que se podía decir qué tipo de avión lo haría mejor. Así que construyeron 3 con la esperanza de que alguno fuera mejor que los otros. Fiel a su palabra, el 18 de mayo de 1951, el Valiant de Vickers fue el primero de los nuevos aviones bombarderos en despegar de la pista. 2 años más tarde, fue directo a la cadena de producción. No me lo podía creer, porque había estado pilotando aviones con motor de pistones exclusivamente hasta ese momento. El Valiant despegó y subió como un ángel melancólico. Yo veía que el automedidor daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas muy rápido, intentando coger el ritmo del avión. Decidido a no ser eclipsado por el Valiant, Avro hizo todo lo posible para hacer volar al Vulcan. En agosto de 1952, aquí en Woodford, el Vulcan salió finalmente de su hangar. De cerca, la aeronave era una figura urbana con un traje de raya diplomática. Este era Rolly Falk, el piloto de pruebas que había pilotado aviones alemanes capturados hasta Fort Bragg durante la guerra. Falk rezumaba confianza en sí mismo y una calma imperturbable, pero nunca antes había volado un avión como este. Y al entrar en la cabina de mando, no puedo dejar de pensar que debía tener cierto nerviosismo.
Pocas semanas después de su primer vuelo de prueba, el Vulcan fue presentado en el espectáculo aéreo de Fort Bragg. The new Avro 698 4-engine jet bomber. Cuando el avión tronó por la pista, el público se quedó paralizado por una visión del futuro. Y cuando subió después del despegue, Rolly Falk hizo algo que ningún bombardero había hecho antes. Hizo un tonel volado con la aeronave. Aquellas maniobras difícilmente podrían no impresionar a cualquiera que tuviera interés en la aviación. Un bombardero haciendo un tonel volado era algo inaudito. Ese fue el espectáculo que terminó con las travesuras de los bombarderos. A Rolly Falk le regañaron después, no por razones de seguridad, sino porque eso se consideraba un comportamiento impropio de un bombardero. En cualquier caso, no se puede negar que su alegre pirueta por el cielo había cambiado la imagen lenta y torpe del bombardero para siempre. Y, por supuesto, al público le encantó. 2 meses más tarde, el tercer avión de la Fuerza V, el Victor, alcanzó los cielos en Boscombe Down. Este fue el bombardero más electrónico y aerodinámicamente avanzado que el mundo había visto jamás. Podía ir más rápido, más alto y con mayor poder destructivo que todos los bombarderos Lancaster de la Segunda Guerra Mundial juntos. Para su época eran casi como naves espaciales. Y lo mismo pasaba con el Vulcan. Quiero decir que eran tan avanzados que tenías que pensar en el Victor o en el Vulcan al lado de un Lancaster o un Shackleton para ver el enorme paso que se había dado. Este avance generacional era considerable. Un año más tarde, el Victor apareció en el espectáculo aéreo de Fort Bragg con un llamativo trabajo de pintura. Sí, lo vi por primera vez en ese color extraño, el que tenía primero en Fort Bragg. El fuselaje negro y las alas plateadas, e incluso entonces era un avión que impresionaba. Luego recuerdo que apareció el Vulcan y venía a un nivel bastante bajo, razonablemente rápido, echando mucho humo y haciendo mucho ruido, y desapareció. Y luego apareció el Victor y venía bastante tranquilo, volando a 500 metros, así que pensamos que sí, que era diferente. Y luego hizo un tonel volado, y por supuesto, de eso se enteraron rápidamente en Manchester. Creo que al Vulcan le tocaba hacerlo al día siguiente. Se convirtió en una especie de batalla entre las dos empresas en ese momento. En 1956, la Royal Air Force desveló sus nuevos escuadrones de bombarderos, una fuerza de ataque nuclear de alta tecnología. Fui en una ocasión con mi abuelo, cuando él estaba en el Ministerio de Defensa, a la Royal Air Force en Cottesmore. Era una base de bombarderos V, y de hecho presenciamos un aviso. Y vimos ese rastro negro que se dirigía al cielo y ese ruido atronador. Quiero decir, el pecho se estremecía con las ondas sonoras que lo golpeaban. Me acuerdo que pensaba, no sé si asustarán al enemigo, pero Dios mío, a mí me han asustado. Gran Bretaña también se estaba poniendo al día en la carrera armamentística. En 1952 el gobierno de Churchill había aprobado la primera bomba atómica del país. Pero ese mismo año las apuestas habían subido aún más. Los estadounidenses explotaron un artefacto termonuclear que fue rápidamente seguido por una bomba rusa Megaton. La bomba A había superado 1000 veces a la bomba H. Churchill exigió que Gran Bretaña mantuviera el ritmo sin importar cuál fuera el coste. Era el precio a pagar por un asiento en la mesa principal y una oportunidad para influir en la agresión de la superpotencia. En 1957, Gran Bretaña se hizo termonuclear. The Valiant swung into a 1.8 G-turn through 140 degrees on its planned escape course. ¿Por qué Gran Bretaña hace esto? Bueno, porque es una gran potencia. Necesita la bomba H para seguir siendo una gran potencia. Pero hay otra razón muy importante y es que la bomba H, al igual que la bomba A, se contempla como una forma relativamente barata de combatir la guerra. Se necesita alta tecnología de guerra relativamente barata y eso es lo que hace la bomba por Gran Bretaña. Armados ahora hasta los dientes con la tecnología que ofrecían,
Gran Bretaña necesitaba hombres preparados para asumir la carga de la disuasiva nuclear independiente y arriesgarlo todo en una tercera guerra mundial. La RAF comenzó a buscar a tipos con el perfil adecuado. Fui entrevistado personalmente por el vicemariscal, quien entonces era, en 1958, Bing Cross. No creo que hubiera hablado antes con un vicemariscal del aire. ¿Vas a la iglesia? ¿Juegas al rugby? ¿Tienes utensilios de cocina? Esos eran 3 de los estándares que Bing Cross estaba buscando. En otras palabras, buscaban carácter. Los bombarderos V eran tan avanzados que hacía falta una tripulación de 5 hombres altamente formados para pilotarlos. 5 personas. Primer piloto, copiloto, navegante radar, navegante plotter, oficial de sistemas electrónicos aéreos, y eras un equipo. La expresión que solíamos utilizar como tripulación del bombardero era matrimonio sin sexo. Después de 18 meses de entrenamiento riguroso, la RAF estaba lista para dar a conocer la capacidad nuclear del país. Esta era una cuestión que el gobierno tenía ganas de enfatizar. Los líderes mundiales fueron invitados a las bases de los bombarderos V no para comprar, sino para ser impresionados y en algunos casos para ser advertidos. Para ser creíble, como elemento de disuasión tenías que demostrar a tu público y, por supuesto, al agresor potencial que realmente tenías esa capacidad. A medida que avanzaba la Guerra Fría, el poder destructivo de la bomba H mantenía una paz angustiosa entre las superpotencias. La bomba se había convertido en una herramienta de negociación, una herramienta con más éxito aún si se mantenía en la reserva. Es difícil hacer una comparación, pero se dice que una bomba transportada por un volcán era aproximadamente equivalente a la potencia explosiva de todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es alucinante si lo piensas. Los vertiginosos días de los diablos desafiantes volando y haciendo piruetas de victoria sobre Forborough habían terminado. Los pilotos y las tripulaciones ahora vivían de forma permanente en el frente de la locura, asegurándose mutuamente la destrucción. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo, y nadie lo sabía. Esa misión de ida se pondría en marcha si los ojos y los oídos del país en Filing Dales, North Yorkshire, detectaban un ataque soviético. Los misiles nucleares rusos eran cada vez más precisos, con capacidades de largo alcance cada vez mayores. El sistema de radar de detección precoz daría a la fuerza V el tiempo justo para levantar el vuelo y tomar represalias. El famoso aviso de los 4 minutos era el tiempo mínimo del que se suponía que disponían para que prácticamente esos 200 bombarderos V levantaran el vuelo en esos 4 minutos, si era necesario. Nunca antes en la historia de la guerra, el minuto a minuto había sido tan crucial. Los pilotos y sus tripulaciones vivían en un estado de emergencia permanente, esperando el llamamiento a las armas. Era la ARR, Alerta de Reacción Rápida. El plan era que cada escuadrón tuviera fijada una aeronave y una tripulación en ARR, y que esa aeronave fuera cargada de bombas. Y tú llevabas puesto tu equipo de vuelo listo para salir, inclinabas la aeronave y así podías despegar del suelo en cuestión de minutos. A las tripulaciones ARR se las apartaba de las distracciones de la vida diaria en la base. Vivían en barracones cerca de la pista, a poca distancia de su aeronave. Pasábamos un montón de tiempo como una tripulación encerrada en una habitación muy pequeña, estudiando el objetivo y todo lo relacionado con él, la planificación de ruta para llegar hasta allí, el combustible necesario, las defensas que nos podíamos encontrar, el arma que portaban y el propio objetivo en sí. San Petersburgo fue uno de ellos, Kaliningrado y todas las capitales bálticas. Las tripulaciones vivían con 3 estados de disposición: la alerta normal de 15 minutos,
la ocasional de 5 minutos y la más alta de todas de solo 2 minutos. Los hombres eran puestos a prueba constantemente en cada nivel, de día o de noche. Nos daban un coche porque si recibíamos una llamada se escuchaba por la megafonía de toda la estación. Era la llamada de puesta en marcha en 5 minutos. Las tripulaciones tenían que subirse en esos coches, correr hasta la aeronave, subir a la cabina y cerrar la puerta. Después encender los motores y rodar hasta el final de la pista. Y luego conectarnos al final de la pista. Había varias palabras clave, una para encender los motores, una para despegar, una para ir en punto muerto y la última era 8 este. Si eso ocurría, era irrevocable, no volvías. Asumíamos que en esa fase había armas cayendo sobre el Reino Unido y que, por tanto, se nos estaba enviando para hacer ese trabajo. Estos ejercicios tenían lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con lo cual, en el fondo, pensabas que podía ser la definitiva a donde nos dirigiéramos en ese momento. Puede que fuera media hora más tarde, cuando habíamos alcanzado altura y estábamos de camino, cuando empezabas a pensar, Dios mío, esto es real. La perspectiva de la prolongada tensión internacional cambió fundamentalmente las bases de la planificación militar. El tesoro de guerra del país estaba a punto de reventar. Gran Bretaña ya no necesitaba fuerzas posicionadas en todo el mundo armadas con arsenal convencional. La pieza del mundo dependía ahora de la eficacia de la disuasiva nuclear. Gran Bretaña estaba gastando más del 10% del Producto Interior Bruto en la guerra a principios de los años 50. Era bastante extraordinario, sin precedentes históricos estando en tiempos de paz, y en todo el espectro político, desde la derecha hasta la izquierda, se reconoció que Gran Bretaña simplemente no podía permitirse el lujo de mantener ese nivel de gasto en defensa a largo plazo. Estaba minando la economía civil. Había llegado el momento de revisar no solo el tamaño, sino también el carácter del plan de defensa. Se necesitaba una nueva estrategia. Me acuerdo que mi abuelo, a principios de su etapa como primer ministro, pidió a Duncan Sands, que era entonces ministro de Defensa, que hiciera una revisión de la capacidad de defensa, el coste, las necesidades operativas, posibles costes futuros, y quedó muy claro que, a partir de ahí, Gran Bretaña no podía permitirse el lujo de adoptar el compromiso que había tenido hasta ese momento. El 4 de abril de 1957, el ministro de Defensa, Duncan Sands, se puso de pie en la Cámara de los Comunes para presentar su libro blanco, esbozo de la futura política. A pesar de la expectación, el discurso fue en su gran parte bastante aburrido, pero entonces llegó el remate final. Oculta bajo la sección Investigación y Desarrollo, Sands explicó su decisión de parar los pies a la industria de la aviación. Pero Sands se había referido al avión de caza, no al bombardero. Los aviones de caza, pensaba, tenían ahora un papel limitado en la guerra de alta tecnología moderna. Su desarrollo era caro y había demasiadas empresas privadas construyéndolos. Sands se centró en un arma para la Guerra Fría más barata y más eficaz. Un arma que finalmente sellara el destino del bombardero V, el misil balístico intercontinental. No más aviones, lo vamos a hacer todo con misiles. Y me acuerdo de la publicidad en los periódicos y todo eso, y pensaba, esto más bien ha chafado mis perspectivas profesionales. Pero es un signo del compromiso de Gran Bretaña con la modernidad, sobre todo en la guerra, que tengas un libro blanco de esa naturaleza tan radical. Al romance de la nación con el avión de caza le habían cortado las alas. Pero había un avión experimental que escapó de las garras del libro blanco. Una aeronave con un elevado y aplastante índice de ascenso
y una gran velocidad Mach 2. El primer avión supersónico operativo de la RAF, el Lightning de English Electric. El Lightning era capaz de maniobrar con cualquier arma que los rusos le dispararan, y solo los mejores pilotos conseguían pilotarlo. El piloto John Ward ingresó en la fuerza del Lightning en 1963 a la edad de solo 20 años. Es increíble, ¿no crees? Madre mía. John. ¿Qué hay? Ha sido absolutamente asombroso. Ha sido realmente increíble. Y solo ver esa inmensa potencia y velocidad, quiero decir, ha pasado como un borrón delante de mí. Es algo de lo que nunca te recuperas. Todavía estoy enganchado a la adrenalina. Puedes ver cómo me está goteando ahora mismo. ¿A qué se parece pilotar esto? Bueno, es una característica de los aviones. Es más rápido que una bala de rifle. Sí, eso ya dice algo, ¿no? Y la primera vez que hice uno de estos vuelos en solitario, estaba cambiando los canales de radio en el ascenso sobre Norfolk y vi un pequeño parpadeo en el cuadro de mandos. Y de repente me di cuenta de que a pesar de que estaba subiendo en frío, era supersónico. Es totalmente absurdo. Tecnología de 1950. Sí. Ya sabes, eso es cuando la industria británica estaba produciendo algunas piezas impresionantes del kit. Fue una impresionante pieza del kit, de hecho. El Lightning se jubiló en 1988, un año antes de que cayera el muro de Berlín. Gran Bretaña era un país a punto de experimentar un rápido cambio social. Atrás quedaron los días de quitarse el sombrero ante los líderes de la aparición. El gobierno estaba a punto de descubrir que el público tenía voz. El Viernes Santo de 1958, un grupo de académicos, científicos y líderes religiosos se reunieron en Trafalgar Square para marchar en protesta contra la vertiginosa carrera armamentística. Habrían sido felices si 50 personas hubieran aparecido, pero en cambio fueron 10.000 las que desafiaron la lluvia y la nieve. Durante los 4 días siguientes caminaron casi 100 kilómetros hasta este lugar, el centro de armas atómicas en Aldermaston. La campaña para el desarme nuclear había comenzado. Britain's bomb has no deterrent value. It can make no difference at all to the situation between America and Russia. I think we should ban it. Definitely. Because someone's got to make the first move, haven't they? Todos pensaban, estoy seguro, de que lo estaban haciendo bien o que estaban intentando frenar lo que estaba pasando. Pero esto ya había ocurrido. Es decir, ya habíamos explotado una bomba atómica en Japón, ya la habíamos explotado en la isla de Navidad. Los estadounidenses habían trabajado sobre armas termonucleares en el desierto de Nevada. Así que realmente, en el momento en que inventas algo, no puedes desinventarlo, ¿no? Era una discusión que traería un terrible e intenso alivio. El 14 de octubre de 1962, un avión espía U-2 voló alto sobre Cuba para ver si había algo de cierto sobre los rumores de que los rusos estaban construyendo bases de misiles en la isla. Las imágenes que trajeron de vuelta llevarían el mundo al borde del Armagedón. Do you, Ambassador Zorin, deny that the USSR has placed and is placing medium and intermediate range missiles and sites in Cuba?
Yes or no? You will have your answer in due course. I'm prepared to wait for my answer until hell freezes over, if that's your decision. Los estadounidenses tenían suerte de vivir protegidos entre dos océanos, así que tener al enemigo a las puertas o que la capacidad de éste pudiera alcanzar su territorio generaba ese miedo. Si técnicamente pueden hacerlo, lo harán mañana. Como Kennedy y Khrushchev se enfrentaban el uno al otro, al primer ministro Harold Macmillan le quedó claro que a pesar de que el conflicto estaba teniendo lugar a más de 6.000 kilómetros de distancia, era Gran Bretaña la que estaba en primera línea. Me acuerdo que una tarde mi abuelo tenía una reunión con el jefe de jefes del Estado Mayor y el secretario permanente del Ministerio de Asuntos Exteriores y su secretario de Asuntos Exteriores. Y yo estaba en la sala y el secretario permanente dijo: «Señor primer ministro, su nieto está en la sala. No debería estar escuchando, esto es confidencial». Y mi abuelo le miró y le dijo: «Si nos sale mal, esto tendrá más repercusión en él que en nosotros». El presidente Kennedy le dijo a mi padre en Viena que podían destruirles muchas veces. Khrushchev respondió: «No se puede comparar. No tengo tantos cañones balísticos como tú y yo solo puedo destruirte a ti una vez». It shall be the policy of this nation to regard any nuclear missile launched from Cuba against any nation in the Western Hemisphere as an attack by the Soviet Union on the United States, requiring a full retaliatory response upon the Soviet Union. El 22 de octubre, un comando estratégico aéreo activó el DEFCON 2, a un paso de la guerra. Y se preparó un bloqueo naval alrededor de Cuba. Esos fueron los días más peligrosos de la historia de la humanidad. El 27, sábado negro, cuando el público británico se preparaba para un fin de semana de fútbol, la RAF se preparaba para la destrucción del mundo. Nos pusieron en el nivel más alto de disposición posible, el 2. Los motores estaban funcionando al final de la pista, tragando combustible, mientras que decidían si finalmente despegábamos súbitamente o volvíamos al estado de disposición 1-5 literalmente en minutos. Recuerdo que le decía a Mary, a mi mujer: «Si pasa algo y nos ves despegar si nos llamaban, lo que me gustaría que hicieras es coger a los niños, montarlos en el coche y conducir hasta el oeste de Escocia. Creo que allí estaréis a salvo». Si la guerra comenzaba, 150 bombarderos V seguirían una ruta de vuelo predeterminada hacia el este. Iríamos para allá primero, cogeríamos todos los objetivos del Báltico y la parte occidental de Rusia, lo que permitiría a los estadounidenses venir con sus B-52 para seguirnos. Todos los objetivos estaban colocados estratégicamente, por lo que estarían volando entre las explosiones de bombas reales que explotarían para que pudieran entrar y atacar las ciudades más lejanas dentro de Rusia. Inicialmente teníamos defensas de combate de las que obviamente nos teníamos que preocupar y contra las que estábamos interfiriendo, pero claro, empezaron a despegar un gran número de misiles, los que llamábamos Arena 1 y Arena 2. Mientras seguías dando vueltas, cada minuto y medio realizabas una oleada de ataques. En efecto, ellos no podían coger los misiles con suficiente antelación para alcanzarte. Y nos nivelábamos literalmente donde estuviéramos. Con suerte eran 8 o 10 kilómetros lo que finalmente me tocaba corregir sobre la posición del objetivo y arrojaba la bomba. Siendo ya una fuerza utilizada, los bombarderos V volvían a casa. Pero prácticamente no habría habido nada por lo que volver a casa. Me refiero a que Gran Bretaña habría sido arrasada. No cabe pensar que en realidad es horrible, es indescriptible. En el último momento,
Khrushchev ordenó a sus buques que se alejaran del bloqueo estadounidense. La crisis se había evitado. Creíamos en nuestros políticos por ser personas racionales. Creíamos en los soviéticos por ser personas racionales. Y en Khrushchev, por todas sus fanfarronadas y su zapato golpeando en las Naciones Unidas. Y al fin y al cabo, cuando se enfrentó al bloqueo contra Kennedy, demostró ser racional. Pero si la disuasiva de Gran Bretaña había sido presentada, no estaba tan claro cuán eficaz habría sido. 2 años antes de Cuba, hubo otra crisis de misiles. Un avión espía U-2 pilotado por el agente de la CIA Gary Powers fue alcanzado en el cielo mientras fotografiaba lugares militares en el espacio aéreo soviético. Lo que fue sorprendente es que el U-2 estaba volando a 20 kilómetros de altura. Si los misiles tierra-aire soviéticos podían alcanzar un avión a esa altitud, también podían destruir un bombardero V. La primera reacción, supongo, fue que tal vez Duncan Sands tenía razón después de todo. La fuerza V se había convertido en la fuerza vulnerable. La única opción era pasar por debajo del radar. De repente, de la noche a la mañana, todas las tácticas cambiaron a un vuelo de alto nivel sobre Europa Occidental y, conforme te acercabas a Europa Oriental, entonces caías en picado y volabas lo más bajo que podías sobre el suelo. Y luego, cuando te acercabas al objetivo, ascendías para coger altitud, soltabas la bomba y luego dabas la vuelta e intentabas llegar a casa. A los bombarderos V se les dio una nueva mano de pintura de guerra. El blanco antidestellos fue sustituido por el camuflaje más prosaico. A los pilotos también se les proporcionó una pieza de equipamiento adicional. También nos dieron un parche para el ojo, y la razón de ello era que si estábamos en el aire y había una explosión, los rayos nos sacarían un ojo. A continuación, podrías quitarte el parche y continuar con el ojo bueno. Ese era el pensamiento de la época. Cuesta creerlo, ¿verdad? Pero esto era... Quiero decir que solíamos practicar esto. Cubríamos el avión y nos poníamos un parche en el ojo y volábamos con un ojo, y luego nos lo quitábamos y volábamos con el otro ojo. Tengo que decir que no era una filosofía muy reconfortante, y sospecho que si hubiéramos estado tan cerca de una detonación nuclear que nos hubiera dejado ciegos, aquel habría sido el final del juego en cualquier caso. Pero los bombarderos no habían sido diseñados para volar bajo y no se adaptaron bien a su nuevo entorno. Hubo muchos sobresaltos. Quiero decir, yo conozco a navegantes que en el momento en que iban a un nivel bajo se empezaban a poner malos y estaban malos durante 2 horas a un nivel bajo. Era bastante horrible. El fuerte aire turbulento estaba haciendo estragos sobre la integridad del Valiant. Comenzaron a aparecer grietas en el larguero posterior de las alas. Al final, toda la flota del Valiant tuvo que ser desechada. Un triste final para un avión que había servido bien a su país. El Víctor salió mejor parado, pero el único bombardero V suficientemente robusto para prosperar a bajo nivel fue el Vulcan de ala delta. Con gran presagio, el Ministerio del Aire ya había comenzado a diseñar la siguiente generación de aviones bombarderos, los más avanzados todavía, los TSR-2. Fue otro salto generacional, casi tan importante, si no igual que fue el de los bombarderos V, más allá de la era del motor de pistones. Y me dije a mí mismo que si esto continuaba desarrollándose con éxito, teníamos a un campeón del mundo. Estas son las especificaciones del TSR-2 y francamente es una lista bastante larga. Había de tener una capacidad de ataque nuclear de largo alcance a gran altitud, al igual que los bombarderos V, pero también tenía que ser capaz de funcionar como un avión de caza a baja altura. Además de eso, tenía que ser capaz de volar bajo todas las condiciones climáticas y de ser capaz de transportar el último y más sofisticado sistema de radar del mundo. Por si esto no fuera suficiente, también tenía que ser capaz de volar a velocidades supersónicas de hasta Mach 2. Si se pudiera lograr todo esto, aseguraría la supremacía de Gran Bretaña en la aviación mundial durante los próximos años. Un avión que lo hiciera todo era estupendo.
Y no solo era eso. Como digo, era técnicamente avanzado. Los motores y todo el equipo eléctrico eran brillantes. Hacía todo lo que tenía el Vulcan, más todo lo que tenía un avión de caza, combinado en este avión. En septiembre de 1964, el primer prototipo del TSR-2 comenzó a probarse en el Centro de Desarrollo de Aviones en Boscombe Down, Wiltshire. El piloto de pruebas fue Roland Beamon, un piloto de combate de la Segunda Guerra Mundial. Pero Beamon y su equipo ya estaban bajo presión. Se habían retrasado debido a problemas con las vibraciones del tren de rodaje, y una prensa hostil se quejaba sobre el dinero que se despilfarraba en el desarrollo de los aviones. El Partido Laborista prometió que si ganaba las elecciones haría más recortes sobre el presupuesto de defensa. El TSR-2 estaba con seguridad sobre su radar. There's one basic fact. Labour has a clear majority. We have a Labour government. Lo que realmente hubiera sido una aeronave increíble es la culminación de 20 años dándolo todo y todo conjugado en este único avión. Y luego van y lo eliminan. Te entran ganas de llorar. Como diría un ingeniero aeronáutico, todas las aeronaves modernas tienen 4 dimensiones: alcance, longitud, altura y política. El TSR-2 tenía las 3 primeras correctas. El gobierno laborista estaba recortando en proyectos de alta tecnología en Gran Bretaña. Los proyectos heredados de los gobiernos conservadores de los años 50, y trataba de reemplazar esto con un nuevo tipo de revolución tecnológica, menos militar, menos orientada al prestigio, más preocupada por el desarrollo económico, más preocupada por la vida cotidiana de las personas. Acabamos la guerra siendo tecnológicamente ricos. Éramos los líderes mundiales en la propulsión de aviones. Nadie, ni siquiera los estadounidenses, llegaron tan lejos como nosotros con motores a reacción, capaces de hacer un trabajo profesional. Pero lo regalamos todo. Lo tiramos todo por la borda. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos un conglomerado de sistemas BAA que construye partes de aviones. Cada uno de esos modelos que ves en esa mesa son británicos, puramente británicos. No puedes aspirar a eso hoy en día. En 1969, la Fuerza V había sido considerada como un vehículo de ataque en la Tercera Guerra Mundial. La disuasiva estratégica nuclear de Gran Bretaña fue traspasada a la Royal Navy. El gobierno había decidido optar por un misil balístico de lanzamiento submarino llamado Polaris, un diseño americano. Tenía sentido. Éramos vulnerables. Un submarino era invulnerable. Este sistema era superior, porque el nuestro, supongo, se había vuelto cada vez más vulnerable y penetrable, e iba a ser más difícil cada año que pasara. Apenas un año antes, los estadounidenses realizaron una órbita alrededor de la Luna. Y por primera vez en nuestra historia vimos claramente nuestro mundo tal y como era. Pasamos de ser espacios abiertos en el océano a ser muy conscientes de que vivimos en un pequeño punto en la infinidad del espacio y todos estamos juntos dentro. Y la era del avión a reacción nos unió de alguna manera, casi más que lo hizo la era inalámbrica o la era de la televisión. La era de los reactores había hecho del mundo un lugar más pequeño. Había cambiado nuestra percepción sobre nuestro planeta y sobre nosotros mismos y definió dónde vivimos y cómo vivimos. Y durante unos 20 años ayudó a hacer del mundo un lugar más seguro. La contribución de Gran Bretaña había sido la de un genio tecnológico, la valentía y las creaciones visionarias que ampliamente concordaron con las espantosas realidades de la época. A pesar del liderato del país, el sueño de un mundo venciendo a la industria de la aviación lo trajo finalmente de regreso a la Tierra. Una oportunidad perdida.
Probablemente intentamos hacer demasiado. Expandimos nuestros recursos, quizá débilmente. Creo que nunca más tendremos la capacidad global de hacerlo solos, y creo que eso era un alarde de orgullo que tuvimos en los años 50 y 60. Sí, me siento orgulloso, porque mantuvimos la paz todo ese tiempo, durante 15 años. Y mucha gente dijo que no podríamos hacerlo, pero lo hicimos. A menor alcance, mayor descarga y todas esas cosas. Como principal aliado de Estados Unidos en Europa, Gran Bretaña estaría de lleno en el punto de mira soviético si la Tercera Guerra Mundial comenzaba. Por supuesto que era nuestro objetivo primordial, porque los Estados Unidos tenían rodeada a la Unión Soviética con las bases aéreas y podían fácilmente alcanzar la mayoría de los centros políticos e industriales. En 1949, frustrando toda expectativa, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica. Fue muy sorprendente, porque la expectativa era que la Unión Soviética no era capaz de desarrollar armas de alta tecnología de ese nivel. El escenario estaba preparado ahora para la siguiente guerra mundial. Un clima de sospecha, miedo y amenaza mutua empezó a desarrollarse entre las superpotencias. Y Gran Bretaña, que estaba entre dos fuegos y sin armas nucleares, no tenía nada con lo que contraatacar. Después de la guerra, teníamos la sensación de que era el final de la guerra. Y de repente nos dimos cuenta de que nos teníamos que preparar para esa amenaza rusa. En 1951, Churchill explicó con todo lujo de detalles la vulnerabilidad del país en la Cámara de los Comunes. No debemos olvidar, dijo, que mediante la creación de la base atómica estadounidense en Anglia Oriental, nos hemos convertido en un objetivo y quizás en el blanco de un ataque soviético. El 28 de marzo del año pasado, dije en el Parlamento que si, por ejemplo, los Estados Unidos tenían 1000 bombas atómicas almacenadas y Rusia tenía 50 y nosotros conseguíamos esas 50... Fearful experiences, far beyond anything we have ever endured, would be our lot. Nuestra única opción era la opción nuclear. Era la forma más rápida y sencilla para ofrecer una oposición y una disuasión creíbles. Churchill argumentó que el país debía continuar desarrollando su disuasiva nuclear independiente, a pesar del coste. Fue una generación de políticos que, como debes recordar, habían visto lo que el apaciguamiento hizo en los años 30 y estaban condenados si iban a apaciguar a los soviéticos. La expectativa de Gran Bretaña en desarrollar una bomba atómica había recibido un golpe en 1946, cuando la ley estadounidense McMahon rechazó unánimemente compartir los secretos atómicos con sus aliados durante la guerra. That stupid McMahon Act prevents us acting fully will, and the kind of way at the time they were all apt to think they were the big boys, we were the small boys. We just got to show them. Para tener influencia en el nuevo orden mundial, Gran Bretaña necesitaba su propia bomba atómica, y sin la ayuda de los estadounidenses el país tendría que hacerlo solo. Si quieres estar en medio de la disuasiva, tienes que ser capaz de crear tu propio elemento de disuasión, y esa es una poderosa herramienta de negociación. Si puedes comenzar la Tercera Guerra Mundial, tienen que prestarte atención. Cuando comenzaron los trabajos para construir la bomba, el Ministerio de Abastecimiento comenzó a diseñar los requisitos para un nuevo avión bombardero. Un avión que pudiera volar más alto, más rápido y más lejos que ningún otro bombardero del pasado.
En enero de 1947, el Ministerio de Abastecimiento publicó estas especificaciones de la licitación número B3546. Era un pedido para un nuevo avión bombardero que necesitaban con urgencia, uno que fijaría nuevos y exigentes obstáculos para las empresas de aviación. Les pidieron que fabricaran un bombardero que pudiera volar al menos a 15.000 metros, esto es, fuera del alcance de cualquier misil soviético. También debía tener una velocidad de crucero de largo alcance de 930 kilómetros por hora. Finalmente tenía que ser capaz de transportar una bomba atómica de 5 toneladas. Era una sensación extraordinaria poder hacer lo que te propusieras. Era una sensación extraordinaria también el hecho de que hubiera recursos disponibles para llevar a cabo proyectos de diseño aeronáutico extraordinariamente ambiciosos. La primera propuesta ganadora vino de la mano de Avro, con sede en Manchester. Esta era una empresa con pedigrí, responsable de bombarderos como el Lancaster y el Lincoln. En agosto de 1945, por primera vez en la historia de la humanidad, la civilización era vulnerable a la aniquilación total. En un instante, los acuerdos de guerra que habían sido aceptados fueron dejados de lado. El moderno campo de batalla estaría ahora a 15.000 metros por encima de nosotros. Y la muerte viajaría por estas nuevas fronteras en las alas de un avión bombardero. Mientras que Gran Bretaña se preparaba para la paz, el país se había sumido en otro tipo de conflicto. Uno que forzó a la nación a aprender un nuevo lenguaje de guerra. Tan pronto como nos llamaran a filas, era una guerra nuclear, la tercera guerra mundial nuclear. Una bomba era aproximadamente equivalente a todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo y nadie lo sabía. Para mantener su posición en el nuevo orden mundial y satisfacer las exigentes normas de esta nueva guerra tecnológica, una vez más, Gran Bretaña volvió a girarse hacia la industria de la aviación para la siguiente generación de máquinas de guerra. No había ningún otro país que pudiera producir una aeronave como los bombarderos V. Para su época eran casi como naves espaciales. Como plataforma para lanzar el Armagedón nuclear, el papel del avión bombardero estaba preparado para dominar el paisaje político de las siguientes 2 décadas. La aviación era el sistema de lanzamiento para la disuasiva nuclear. Recuerdo cuando pensaba, cielos, tienes que ser un hombre valiente para hacer eso, porque si lo haces de verdad, no tienes ningún sitio a donde volver. Esta es la historia de cómo Gran Bretaña aprovechó, adaptó y mejoró su tecnología aeronáutica para afrontar las terribles realidades de la nueva era y definir cómo se iba a librar la Guerra Fría. En junio de 1948, Berlín se convirtió en el primer detonante de la Guerra Fría. En un acto beligerante más que evidente por controlar toda la ciudad, Stalin bloqueó el acceso por ferrocarril, carretera y canal hacia el oeste. En un solo año, 200.000 vuelos lanzaron alrededor de 5.000 toneladas de provisiones en Berlín Oeste. Una cosa había quedado demostrada: ese avión era el rey. Y mientras que no había nada que igualara el gran número de tropas soviéticas en tierra, la superioridad en el cielo pertenecía al oeste. Al final de la guerra, Gran Bretaña lideraba el mundo en la tecnología de la aviación. Pero las viejas seguridades del imperio se habían ido, y a finales de los años 40, el país se vio forzado a alinearse con Estados Unidos y la bomba en un nuevo conflicto ideológico entre el este y el oeste. Y por supuesto, éramos conscientes en ese momento de que el ejército soviético
El enfurecido y arrasador Ejército Rojo, como solían llamarlo, era 5 veces más grande que las fuerzas de la OTAN. Tenían millones de tropas bajo las armas bien entrenadas, eficientes. Tenían algunos de los mejores tanques del mundo y muchos de ellos llevaban la parte de atrás levantada porque habían conquistado a los alemanes. Como la tensión entre las superpotencias se intensificaba, una fuerza de ataque nuclear de los Estados Unidos se convirtió en un elemento permanente sobre suelo británico. This force is a combat-ready offense force. It is a deterrent force dedicated to the prevention of war, any war, large or small. This offense force is complemented by the Joint Allied Early Warning Air Defense System. Gran Bretaña era para los estadounidenses un portaaviones insumergible amarrado frente a la costa oeste del norte de Europa. Es mucho más fácil volar desde Lincolnshire hasta Leningrado que desde Estados Unidos a Leningrado. El alcance era... La propuesta de Avro fue radical, por no decir menos. Los jóvenes diseñadores del Departamento de Proyectos Especiales, conocidos como los Niños de Avro, habían tomado la idea de un planeador que habían descubierto en una misión de exploración en Alemania en 1945. Este es el increíble primer boceto dibujado por un joven diseñador llamado Bob Linley. Al principio se burlaron de él, pero lo que emergería de aquí era un avión verdaderamente sorprendente. La fantasía de cualquier colegial en Gran Bretaña. Tony Blackman fue piloto de pruebas del Vulcan. Tuvo que ser increíble cuando se dibujaron los primeros diseños y cuando salió por primera vez de ese hangar. Oh, sí, absolutamente. Quiero decir, es algo totalmente diferente. Pero estaba al filo de la tecnología en aquel momento. Hicieron realmente un trabajo magnífico. Nadie había hecho un ala delta como este, ¿no? Y ciertamente no a esta escala. Bueno, en aquel momento no. Sabíamos muy poco en el Reino Unido sobre diseño de alas o diseño de ala delta, y tuvimos que recibir la ayuda de los alemanes. Habían trabajado mucho más sobre ello. Cuando volaron el avión, descubrieron que amortiguaba a alta velocidad. Si te fijas ahí arriba, el borde delantero exterior donde está la marca 1, tenía que estar inclinado para eliminar esa amortiguación, pero llevó varios años encontrar la solución. Con lo cual, supuestamente había un número de ventajas teniendo el ala delta. Sí, claro. Bueno, obviamente podía... Aparte de la potencia, era muy potente y, por supuesto, el motor cabía, lo cual es muy importante. Y como puedes ver, los motores no asoman por ningún sitio. Están completamente escondidos en el ala. Pero la cabina de mando es muy pequeña. Ah, la cabina de mando era diminuta y la vista desde ahí era horrible. Me subí hace poco, miré y pensé, ¿cómo es posible que me las arreglara para pilotar esto? La segunda empresa en conseguir un contrato fue Handley Page, archienemigo de Avro. La empresa había construido el bombardero Halifax de la Segunda Guerra Mundial y estaban trabajando en una aeronave con alas en forma de media luna, diseñadas para la navegación a gran altura de crucero. El diseño fue obra del jefe de aerodinámica, un alemán. Sin embargo, al desarrollo de los aviones le siguieron accidentes y retrasos. El gobierno decidió que era necesaria otra aeronave menos avanzada como respaldo. La tercera empresa que se adjudicó un contrato fue Vickers Armstrong. El banquero estaba tan preocupado como el ministro de Abastecimiento. Vickers prometió un nuevo avión bombardero que cumpliera con todos los criterios, pero que no ampliara mucho los límites tecnológicos. Y lo más importante, también aseguraron que lo conseguirían bajo presupuesto y a tiempo. Ahora puedes pensar que es extraño que debieran construir 3 bombarderos. ¿Por qué no construir solo uno? La razón es que, en realidad, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial demostró que se podía decir qué tipo de avión lo haría mejor. Así que construyeron 3 con la esperanza de que alguno fuera mejor que los otros. Fiel a su palabra, el 18 de mayo de 1951, el Valiant de Vickers fue el primero de los nuevos aviones bombarderos en despegar de la pista.
2 años más tarde, fue directo a la cadena de producción. No me lo podía creer, porque había estado pilotando aviones con motor de pistones exclusivamente hasta ese momento. El Valiant despegó y subió como un ángel melancólico. Yo veía que el automedidor daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas muy rápido, intentando coger el ritmo del avión. Decidido a no ser eclipsado por el Valiant, Avro hizo todo lo posible para hacer volar al Vulcan. En agosto de 1952, aquí en Woodford, el Vulcan salió finalmente de su hangar. De cerca, la aeronave era una figura urbana con un traje de raya diplomática. Este era Rolly Falk, el piloto de pruebas que había pilotado aviones alemanes capturados hasta Farnborough durante la guerra. Falk rezumaba confianza en sí mismo y una calma imperturbable, pero nunca antes había volado un avión como este. Y al entrar en la cabina de mando, no puedo dejar de pensar que debía tener cierto nerviosismo. Pocas semanas después de su primer vuelo de prueba, el Vulcan fue presentado en el espectáculo aéreo de Farnborough. The new Avro 698 4-engine jet bomber. Cuando el avión tronó por la pista, el público se quedó paralizado por una visión del futuro. Y cuando subió después del despegue, Rolly Falk hizo algo que ningún bombardero había hecho antes. Hizo un tonel volado con la aeronave. Aquellas maniobras difícilmente podrían no impresionar a cualquiera que tuviera interés en la aviación. Un bombardero haciendo un tonel volado era algo inaudito. Ese fue el espectáculo que terminó con las travesuras de los bombarderos. A Rolly Falk le regañaron después, no por razones de seguridad, sino porque eso se consideraba un comportamiento impropio de un bombardero. En cualquier caso, no se puede negar que su alegre pirueta por el cielo había cambiado la imagen lenta y torpe del bombardero para siempre. Y, por supuesto, al público le encantó. 2 meses más tarde, el tercer avión de la Fuerza V, el Victor, alcanzó los cielos en Boscombe Down. Este fue el bombardero más electrónico y aerodinámicamente avanzado que el mundo había visto jamás. Podía ir más rápido, más alto y con mayor poder destructivo que todos los bombarderos Lancaster de la Segunda Guerra Mundial juntos. Para su época eran casi como naves espaciales. Y lo mismo pasaba con el Vulcan. Quiero decir que eran tan avanzados que tenías que pensar en el Victor o en el Vulcan al lado de un Lancaster o un Shackleton para ver el enorme paso que se había dado. Este avance generacional era considerable. Un año más tarde, el Victor apareció en el espectáculo aéreo de Farnborough con un llamativo trabajo de pintura. Sí, lo vi por primera vez en ese color extraño, el que tenía primero en Farnborough. El fuselaje negro y las alas plateadas, e incluso entonces era un avión que impresionaba. Luego recuerdo que apareció el Vulcan y venía a un nivel bastante bajo, razonablemente rápido, echando mucho humo y haciendo mucho ruido, y desapareció. Y luego apareció el Victor y venía bastante tranquilo volando a 500 metros, así que pensamos que sí, que era diferente. Y luego hizo un tonel volado, y por supuesto, de eso se enteraron rápidamente en Manchester. Creo que al Vulcan le tocaba hacerlo al día siguiente. Se convirtió en una especie de batalla entre las dos empresas en ese momento. En 1956, la Royal Air Force desveló sus nuevos escuadrones de bombarderos, una fuerza de ataque nuclear de alta tecnología. Fui en una ocasión con mi abuelo, cuando él estaba en el Ministerio de Defensa, a la Royal Air Force en Cottesmore. Era una base de bombarderos V y, de hecho, presenciamos un aviso. Y vimos ese rastro negro que se dirigía al cielo y ese ruido atronador. Quiero decir, el pecho se estremecía con las ondas sonoras que lo golpeaban. Me acuerdo que pensaba, no sé si asustarán al enemigo, pero Dios mío, a mí me han asustado. Gran Bretaña también se estaba poniendo al día en la carrera armamentística. En 1952 el gobierno de Churchill había probado la primera bomba atómica del país. Pero ese mismo año las apuestas habían subido aún más. Los estadounidenses explotaron un artefacto termonuclear que fue rápidamente seguido por una bomba rusa Megaton. La bomba A había superado 1000 veces a la bomba H.
Churchill exigió que Gran Bretaña mantuviera el ritmo sin importar cuál fuera el coste. Era el precio a pagar por un asiento en la mesa principal y una oportunidad para influir en la agresión de la superpotencia. En 1957, Gran Bretaña se hizo termonuclear. The Valiant swung into a 1.8 G-turn through 140 degrees on its planned escape course. ¿Por qué Gran Bretaña hace esto? Bueno, porque es una gran potencia. Necesita la bomba H para seguir siendo una gran potencia. Pero hay otra razón muy importante y es que la bomba H, al igual que la bomba A, se contempla como una forma relativamente barata de combatir la guerra. Se necesita alta tecnología de guerra relativamente barata y eso es lo que hace la bomba por Gran Bretaña. Armados ahora hasta los dientes con la tecnología que ofrecían, Gran Bretaña necesitaba hombres preparados para asumir la carga de la disuasiva nuclear independiente y arriesgarlo todo en una tercera guerra mundial. La RAF comenzó a buscar a tipos con el perfil adecuado. Fui entrevistado personalmente por el vicemariscal, quien entonces era, en 1958, Bing Cross. No creo que hubiera hablado antes con un vicemariscal del aire. ¿Vas a la iglesia? ¿Juegas al rugby? ¿Tienes utensilios de cocina? Esos eran 3 de los estándares que Bing Cross estaba buscando. En otras palabras, buscaban carácter. Los bombarderos V eran tan avanzados que hacía falta una tripulación de 5 hombres altamente formados para pilotarlos. 5 personas. Primer piloto, copiloto, navegante radar, navegante plotter, oficial de sistemas electrónicos aéreos, y eras un equipo. La expresión que solíamos utilizar como tripulación del bombardero era matrimonio sin sexo. Después de 18 meses de entrenamiento riguroso, la RAF estaba lista para dar a conocer la capacidad nuclear del país. Esta era una cuestión que el gobierno tenía ganas de enfatizar. Los líderes mundiales fueron invitados a las bases de los bombarderos V no para comprar, sino para ser impresionados y en algunos casos para ser advertidos. Para ser creíble, como elemento de disuasión tenías que demostrar a tu público y, por supuesto, al agresor potencial que realmente tenías esa capacidad. A medida que avanzaba la Guerra Fría, el poder destructivo de la bomba H mantenía una paz angustiosa entre las superpotencias. La bomba se había convertido en una herramienta de negociación, una herramienta con más éxito aún si se mantenía en la reserva. Es difícil hacer una comparación, pero se dice que una bomba transportada por un Vulcan era aproximadamente equivalente a la potencia explosiva de todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es alucinante si lo piensas. Los vertiginosos días de los diablos desafiantes volando y haciendo piruetas de victoria sobre Forborough habían terminado. Los pilotos y las tripulaciones ahora vivían de forma permanente en el frente de la locura, asegurándose mutuamente la destrucción. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo, y nadie lo sabía. Esa misión de ida se pondría en marcha si los ojos y los oídos del país en Filing Dales, North Yorkshire, detectaban un ataque soviético. Los misiles nucleares rusos eran cada vez más precisos, con capacidades de largo alcance cada vez mayores. El sistema de radar de detección precoz daría a la fuerza V el tiempo justo para levantar el vuelo y tomar represalias. El famoso aviso de los 4 minutos era el tiempo mínimo del que se suponía que disponían para que prácticamente esos 200 bombarderos V levantaran el vuelo en esos 4 minutos, si era necesario. Nunca antes en la historia de la guerra, el minuto a minuto había sido tan crucial. Los pilotos y sus tripulaciones vivían en un estado de emergencia permanente, esperando el llamamiento a las armas. Era la ARR, Alerta de Reacción Rápida. El plan era que cada escuadrón tuviera fijada una aeronave y una tripulación en ARR,
y que esa aeronave fuera cargada de bombas. Y tú llevabas puesto tu equipo de vuelo listo para salir. Inclinabas la aeronave y así podías despegar del suelo en cuestión de minutos. A las tripulaciones ARR se las apartaba de las distracciones de la vida diaria en la base. Vivían en barracones cerca de la pista, a poca distancia de su aeronave. Pasábamos un montón de tiempo como una tripulación encerrada en una habitación muy pequeña, estudiando el objetivo y todo lo relacionado con él, la planificación de ruta para llegar hasta allí, el combustible necesario, las defensas que nos podíamos encontrar, el arma que portaban y el propio objetivo en sí. San Petersburgo fue uno de ellos, Kaliningrado y todas las capitales bálticas. Las tripulaciones vivían con 3 estados de disposición: la alerta normal de 15 minutos, la ocasional de 5 minutos y la más alta de todas de solo 2 minutos. Los hombres eran puestos a prueba constantemente en cada nivel, de día o de noche. Nos daban un coche porque si recibíamos una llamada se escuchaba por la megafonía de toda la estación. Era la llamada de puesta en marcha en 5 minutos. Las tripulaciones tenían que subirse en esos coches, correr hasta la aeronave, subir a la cabina y cerrarla. En el Parlamento, que si por ejemplo los Estados Unidos tenían 1000 bombas atómicas almacenadas y Rusia tenía 50 y nosotros conseguíamos esas 50... Fearful experiences, far beyond anything we have ever endured, would be our lot. Nuestra única opción era la opción nuclear. Era la forma más rápida y sencilla para ofrecer una oposición y una disuasión creíbles. Churchill argumentó que el país debía continuar desarrollando su disuasiva nuclear independiente, a pesar del coste. Fue una generación de políticos que, como debes recordar, habían visto lo que el apaciguamiento hizo en los años 30 y estaban condenados si iban a apaciguar a los soviéticos. La expectativa de Gran Bretaña en desarrollar una bomba atómica había recibido un golpe en 1946, cuando la ley estadounidense McMahon rechazó unánimemente compartir los secretos atómicos con sus aliados durante la guerra. That stupid McMahon Act prevents us acting fully will, and the kind of way at the time they were all apt to think they were the big boys, we were the small boys. We just got to show them they didn't know everything. Para tener influencia en el nuevo orden mundial, Gran Bretaña necesitaba su propia bomba atómica, y sin la ayuda de los estadounidenses el país tendría que hacerlo solo. Si quieres estar en medio de la disuasiva, tienes que ser capaz de crear tu propio elemento de disuasión, y esa es una poderosa herramienta de negociación. Si puedes comenzar la Tercera Guerra Mundial, tienen que prestarte atención. Cuando comenzaron los trabajos para construir la bomba, el Ministerio de Abastecimiento comenzó a diseñar los requisitos para un nuevo avión bombardero. Un avión que pudiera volar más alto, más rápido y más lejos que ningún otro bombardero del pasado. En enero de 1947, el Ministerio de Abastecimiento publicó estas especificaciones de la licitación número B3546. Era un pedido para un nuevo avión bombardero que necesitaban con urgencia, uno que fijaría nuevos y exigentes obstáculos para las empresas de aviación. Les pidieron que fabricaran un bombardero que pudiera volar al menos a 15.000 metros, esto es, fuera del alcance de cualquier misil soviético. También debía tener una velocidad de crucero de largo alcance de 930 kilómetros por hora. Finalmente tenía que ser capaz de transportar una bomba atómica de 5 toneladas. Era una sensación extraordinaria poder hacer lo que te propusieras. Era una sensación extraordinaria también el hecho de que hubiera recursos disponibles para llevar a cabo proyectos de diseño aeronáutico extraordinariamente ambiciosos. La primera propuesta ganadora vino de la mano de Avro, con sede en Manchester. Esta era una empresa con pedigrí, responsable de bombarderos como el Lancaster y el Lincoln.
La propuesta de Avro fue radical, por no decir menos. Los jóvenes diseñadores del Departamento de Proyectos Especiales, conocidos como los Niños de Avro, habían tomado la idea de un planeador que habían descubierto en una misión de exploración en Alemania en 1945. Este es el increíble primer boceto dibujado por un joven diseñador llamado Bob Lindley. Al principio se burlaron de él, pero lo que emergería de aquí era un avión verdaderamente sorprendente. La fantasía de cualquier colegial en Gran Bretaña. Tony Blackman fue piloto de pruebas del Vulcan. Tuvo que ser increíble cuando se dibujaron los primeros diseños y cuando salió por primera vez de ese hangar. Oh, sí, absolutamente. Quiero decir, es algo totalmente diferente. Pero estaba al filo de la tecnología en aquel momento. Hicieron realmente un trabajo magnífico. Nadie había hecho un ala delta como este, ¿no? Y ciertamente no a esta escala. Bueno, en aquel momento no. Sabíamos muy poco en el Reino Unido sobre diseño de alas o diseño de ala delta, y tuvimos que recibir la ayuda de los alemanes. Habían trabajado mucho más sobre ello. Cuando volaron el avión, descubrieron que amortiguaba a alta velocidad. Si te fijas ahí arriba, el borde delantero exterior donde está la marca 1, tenía que estar inclinado para eliminar esa amortiguación, pero llevó varios años encontrar la solución. Con lo cual, supuestamente había un número de ventajas teniendo el ala delta. Sí, claro. Bueno, obviamente podía... Aparte de la potencia, era muy potente y por supuesto el motor cabía, lo cual es muy importante. Y como puedes ver, los motores no asoman por ningún sitio. Están completamente escondidos en el ala. Pero la cabina de mando es muy pequeña. Ah, la cabina de mando era diminuta y la vista desde ahí era horrible. Me subí hace poco, miré y pensé, ¿cómo es posible que me las arreglara para pilotar esto? La segunda empresa en conseguir un contrato fue Handley Page, archienemigo de Avro. La empresa había construido el bombardero Halifax de la Segunda Guerra Mundial y estaban trabajando en una aeronave con alas en forma de media luna, diseñadas para la navegación a gran altura de crucero. El diseño fue obra del jefe de aerodinámica, un alemán. Sin embargo, al desarrollo de los aviones le siguieron accidentes y retrasos. El gobierno decidió que era necesaria otra aeronave menos avanzada como respaldo. La tercera empresa que se adjudicó un contrato fue Vickers Armstrong. El banquero estaba tan preocupado como el ministro de Abastecimiento. Vickers prometió un nuevo avión bombardero que cumpliera con todos los criterios, pero que no ampliara mucho los límites tecnológicos. Y lo más importante, también aseguraron que lo conseguirían bajo presupuesto y a tiempo. Ahora puedes pensar que es extraño que debieran construir 3 bombarderos. ¿Por qué no construir solo uno? La razón es que, en realidad, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial demostró que se podía decir qué tipo de avión lo haría mejor. Así que construyeron 3 con la esperanza. Desde la derecha hasta la izquierda, se reconoció que Gran Bretaña simplemente no podía permitirse el lujo de mantener ese nivel de gasto en defensa a largo plazo. Estaba minando la economía civil. Había llegado el momento de revisar no solo el tamaño, sino también el carácter del plan de defensa. Se necesitaba una nueva estrategia. Me acuerdo que mi abuelo, a principios de su etapa como primer ministro, pidió a Duncan Sands, que era entonces ministro de Defensa, que hiciera una revisión de la capacidad de defensa, el coste, las necesidades operativas, posibles costes futuros, y quedó muy claro que, a partir de ahí, Gran Bretaña no podía permitirse el lujo de adoptar el compromiso que había tenido hasta ese momento. El 4 de abril de 1957, el ministro de Defensa, Duncan Sands, se puso de pie en la Cámara de los Comunes para presentar su libro blanco, esbozo de la futura política. A pesar de la expectación, el discurso fue en su gran parte bastante aburrido, pero entonces llegó el remate final. Oculta bajo la sección Investigación y Desarrollo, Sands explicó su decisión de parar los pies a la industria de la aviación. Pero Sands se había referido al avión de caza, no al bombardero. Los aviones de caza, pensaba, tenían ahora un papel limitado en la guerra de alta tecnología moderna. Su desarrollo era caro y había demasiadas empresas privadas construyéndolos.
Sands se centró en un arma para la Guerra Fría más barata y más eficaz. Un arma que finalmente sellara el destino del bombardero V. El misil balístico intercontinental. No más aviones, lo vamos a hacer todo con misiles. Y me acuerdo de la publicidad en los periódicos y todo eso, y pensaba, esto más bien ha chafado mis perspectivas profesionales. Pero es un signo del compromiso de Gran Bretaña con la modernidad, sobre todo en la guerra, que tengas un libro blanco de esa naturaleza tan radical. Al romance de la nación con el avión de caza le habían cortado las alas. Pero había un avión experimental que escapó de las garras del libro blanco. Una aeronave con un elevado y aplastante índice de ascenso y una gran velocidad Mach 2. El primer avión supersónico operativo de la RAF. El Lightning de English Electric. El Lightning era capaz de maniobrar con cualquier arma que los rusos le dispararan. Y solo los mejores pilotos conseguían pilotarlo. El piloto John Ward ingresó en la fuerza del Lightning en 1963 a la edad de solo 20 años. Es increíble, ¿no crees? Madre mía. John. ¿Qué hay? Ha sido absolutamente asombroso. Ha sido realmente increíble. Y solo ver esa inmensa potencia y velocidad, quiero decir, ha pasado como un borrón delante de mí. Es algo de lo que nunca te recuperas. Todavía estoy enganchado a la adrenalina. Puedes ver cómo me está goteando ahora mismo. ¿A qué se parece pilotar esto? Bueno, es una característica de los aviones. Es más rápido que una bala de rifle. Sí, eso ya dice algo, ¿no? Y la primera vez que hice uno de estos vuelos en solitario, estaba cambiando los canales de radio en el ascenso sobre Norfolk y vi un pequeño parpadeo en el cuadro de mandos. Y de repente me di cuenta de que a pesar de que estaba subiendo en frío, era supersónico. Es totalmente absurdo. Tecnología de 1950. Sí. Ya sabes, eso es cuando la industria británica estaba produciendo algunas piezas impresionantes del kit. Fue una impresionante pieza del kit, de hecho. El Lightning se jubiló en 1988, un año antes de que cayera el muro de Berlín. Gran Bretaña era un país a punto de experimentar un rápido cambio social. Atrás quedaron los días de quitarse el sombrero ante los líderes de la aparición. El gobierno estaba a punto de descubrir que el público tenía voz. El Viernes Santo de 1958, un grupo de académicos, científicos y líderes religiosos se reunieron en Trafalgar Square para marchar en protesta contra la vertiginosa carrera armamentística. Habrían sido felices si 50 personas hubieran aparecido, pero en cambio fueron 10.000 las que desafiaron la lluvia y la nieve. Durante los 4 días siguientes caminaron casi 100 kilómetros hasta este lugar, el centro de armas atómicas en Aldermaston. La campaña para el desarme nuclear había comenzado. Britain's bomb has no deterrent value. It can make no difference at all to the situation between America and Russia. I think we should ban it. Definitely. Because someone's got to make the first move, haven't they?
Todos pensaban, estoy seguro, de que lo estaban haciendo bien o que estaban intentando frenar lo que estaba pasando. Pero esto ya había ocurrido. Es decir, ya habíamos explotado una bomba atómica en Japón, ya la habíamos explotado en la isla de Navidad. Los estadounidenses habían trabajado sobre armas termonucleares en el desierto de Nevada. Así que realmente, en el momento en que inventas algo, no puedes desinventarlo, ¿no? ¿Era el rugby? ¿Tienes utensilios de cocina? Esos eran 3 de los estándares que Bing Cross estaba buscando. En otras palabras, buscaban carácter. Los bombarderos V eran tan avanzados que hacía falta una tripulación de 5 hombres altamente formados para pilotarlos. 5 personas. Primer piloto, copiloto, navegante radar, navegante plotter, oficial de sistemas electrónicos aéreos, y eras un equipo. La expresión que solíamos utilizar como tripulación del bombardero era matrimonio sin sexo. Después de 18 meses de entrenamiento riguroso, la RAF estaba lista para dar a conocer la capacidad nuclear del país. Esta era una cuestión que el gobierno tenía ganas de enfatizar. Los líderes mundiales fueron invitados a las bases de los bombarderos V no para comprar, sino para ser impresionados y en algunos casos para ser advertidos. Para ser creíble, como elemento de disuasión tenías que demostrar a tu público y, por supuesto, al agresor potencial que realmente tenías esa capacidad. A medida que avanzaba la Guerra Fría, el poder destructivo de la bomba H mantenía una paz angustiosa entre las superpotencias. La bomba se había convertido en una herramienta de negociación, una herramienta con más éxito aún si se mantenía en la reserva. Es difícil hacer una comparación, pero se dice que una bomba transportada por un Vulcan era aproximadamente equivalente a la potencia explosiva de todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Lo cual es alucinante si lo piensas. Los vertiginosos días de los diablos desafiantes volando y haciendo piruetas de victoria sobre Forborough habían terminado. Los pilotos y las tripulaciones ahora vivían de forma permanente en el frente de la locura, asegurándose mutuamente la destrucción. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo, y nadie lo sabía. Esa misión de ida se pondría en marcha si los ojos y los oídos del país en Filing Dales, North Yorkshire, detectaban un ataque soviético. Los misiles nucleares rusos eran cada vez más precisos, con capacidades de largo alcance cada vez mayores. El sistema de radar de detección precoz daría a la fuerza V el tiempo justo para levantar el vuelo y tomar represalias. El famoso aviso de los 4 minutos era el tiempo mínimo del que se suponía que disponían para que prácticamente esos 200 bombarderos V levantaran el vuelo en esos 4 minutos si era necesario. Nunca antes en la historia de la guerra, el minuto a minuto había sido tan crucial. Los pilotos y sus tripulaciones vivían en un estado de emergencia permanente, esperando el llamamiento a las armas. Era la ARR, Alerta de Reacción Rápida. El plan era que cada escuadrón tuviera fijada una aeronave y una tripulación en ARR, y que esa aeronave fuera cargada de bombas. Y tú llevabas puesto tu equipo de vuelo listo para salir, inclinabas la aeronave y así podías despegar del suelo en cuestión de minutos. A las tripulaciones ARR se las apartaba de las distracciones de la vida diaria en la base. Vivían en barracones cerca de la pista, a poca distancia de su aeronave. Pasábamos un montón de tiempo como una tripulación encerrada en una habitación muy pequeña, estudiando el objetivo y todo lo relacionado con él, la planificación de ruta para llegar hasta allí, el combustible necesario, las defensas que nos podíamos encontrar, el arma que portaban y el propio objetivo en sí. San Petersburgo fue uno de ellos, Kaliningrado y todas las capitales bálticas. Las tripulaciones vivían con 3 estados de disposición: la alerta normal de 15 minutos, la ocasional de 5 minutos y la más alta de todas de solo 2 minutos.
Los hombres eran puestos a prueba constantemente en cada nivel, de día o de noche. Nos daban un coche porque si recibíamos una llamada se escuchaba por la megafonía de toda la estación. Era la llamada de puesta en marcha en 5 minutos. Las tripulaciones tenían que subirse en esos coches, correr hasta la aeronave, subir a la cabina y cerrar la puerta. Después encender los motores y rodar hasta el final de la pista. Y luego conectarnos al final de la pista. Había varias palabras clave, una para encender los motores, una para despegar, una para ir en punto muerto y la última era 8 este. Si eso ocurría, era irrevocable, no volvías. Asumíamos que en esa fase había armas cayendo sobre el Reino Unido y que, por tanto, se nos estaba enviando para hacer ese trabajo. Estos ejercicios tenían lugar las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Con lo cual, en el fondo, pensabas que podía ser la definitiva a donde nos dirigiéramos en ese momento. Puede que fuera media hora más tarde, cuando habíamos alcanzado altura y estábamos de camino, cuando empezabas a pensar, Dios mío, esto es real. La perspectiva de la prolongada tensión internacional cambió fundamentalmente las bases de la planificación militar. El tesoro de guerra del país estaba a punto de reventar. Gran Bretaña ya no necesitaba fuerzas posicionadas en todo el mundo armadas con arsenal convencional. La pieza del mundo dependía ahora de la eficacia de la disuasiva nuclear. Gran Bretaña estaba gastando más del 10% del Producto Interior Bruto en la guerra a principios de los años 50. Era bastante extraordinario, sin precedentes históricos estando en tiempos de paz y en todo el espectro político. En agosto de 1945, por primera vez en la historia de la humanidad, la civilización era vulnerable a la aniquilación total. En un instante, los acuerdos de guerra que habían sido aceptados fueron dejados de lado. El moderno campo de batalla estaría ahora a 15.000 metros por encima de nosotros. Y la muerte viajaría por estas nuevas fronteras en las alas de un avión bombardero. Mientras que Gran Bretaña se preparaba para la paz, el país se había sumido en otro tipo de conflicto. Uno que forzó a la nación a aprender un nuevo lenguaje de guerra. Tan pronto como nos llamaran a filas, era una guerra nuclear, la tercera guerra mundial nuclear. Una bomba era aproximadamente equivalente a todas las bombas lanzadas por los aliados en Alemania durante la Segunda Guerra Mundial. Nuestra misión era un viaje de ida, donde ibas a hacer estallar el mundo y nadie lo sabía. Para mantener su posición en el nuevo orden mundial y satisfacer las exigentes normas de esta nueva guerra tecnológica, una vez más, Gran Bretaña volvió a girarse hacia la industria de la aviación para la siguiente generación de máquinas de guerra. No había ningún otro país que pudiera producir una aeronave como los bombarderos V. Para su época eran casi como naves espaciales. Como plataforma para lanzar el Armagedón nuclear, el papel del avión bombardero estaba preparado para dominar el paisaje político de las siguientes 2 décadas. La aviación era el sistema de lanzamiento para la disuasiva nuclear. Recuerdo cuando pensaba, cielos, tienes que ser un hombre valiente para hacer eso, porque si lo haces de verdad, no tienes ningún sitio a donde volver. Esta es la historia de cómo Gran Bretaña aprovechó, adaptó y mejoró su tecnología aeronáutica para afrontar las terribles realidades de la nueva era y definir cómo se iba a librar la Guerra Fría. Cut off from the rest of the other western zones of Germany by the Russian blockade,
En junio de 1948, Berlín se convirtió en el primer detonante de la Guerra Fría. En un acto beligerante más que evidente por controlar toda la ciudad, Stalin bloqueó el acceso por ferrocarril, carretera y canal hacia el oeste. En un solo año, 200.000 vuelos lanzaron alrededor de 5.000 toneladas de provisiones en Berlín Oeste. Una cosa había quedado demostrada: ese avión era el rey. Y mientras que no había nada que igualara el gran número de tropas soviéticas en tierra, la superioridad en el cielo pertenecía al oeste. Al final de la guerra, Gran Bretaña lideraba el mundo en la tecnología de la aviación. Pero las viejas seguridades del imperio se habían ido, y a finales de los años 40, el país se vio forzado a alinearse con Estados Unidos y la bomba en un nuevo conflicto ideológico entre el este y el oeste. Y por supuesto, éramos conscientes en ese momento de que el ejército soviético, el enfurecido y arrasador Ejército Rojo, como solían llamarlo, era 5 veces más grande que las fuerzas de la OTAN. Tenían millones de tropas bajo las armas bien entrenadas, eficientes. Tenían algunos de los mejores tanques del mundo y muchos de ellos llevaban la parte de atrás levantada porque habían conquistado a los alemanes. Como la tensión entre las superpotencias se intensificaba, una fuerza de ataque nuclear de los Estados Unidos se convirtió en un elemento permanente sobre suelo británico. This force is a combat-ready offense force. It is a deterrent force dedicated to the prevention of war, any war, large or small. This offense force is complemented by the Joint Allied Early Warning Air Defense System. Gran Bretaña era para los estadounidenses un portaaviones insumergible amarrado frente a la costa oeste del norte de Europa. Es mucho más fácil volar desde Lincolnshire hasta Leningrado que desde Estados Unidos a Leningrado. El alcance era a menor alcance, mayor descarga y todas esas cosas. Como principal aliado de Estados Unidos en Europa, Gran Bretaña estaría de lleno en el punto de mira soviético si la Tercera Guerra Mundial comenzaba. Por supuesto que era nuestro objetivo primordial, porque los Estados Unidos tenían rodeada a la Unión Soviética con las bases aéreas y podían fácilmente alcanzar la mayoría de los centros políticos e industriales. En 1949, frustrando toda expectativa, la Unión Soviética hizo explotar su primera bomba atómica. Fue muy sorprendente, porque la expectativa era que la Unión Soviética no era capaz de desarrollar armas de alta tecnología de ese nivel. El escenario estaba preparado ahora para la siguiente guerra mundial. Un clima de sospecha, miedo y amenaza mutua empezó a desarrollarse entre las superpotencias. Y Gran Bretaña, que estaba entre dos fuegos y sin armas nucleares, no tenía nada con lo que contraatacar. Después de la guerra, teníamos la sensación de que era el final de la guerra. Y de repente nos dimos cuenta de que nos teníamos que preparar para esa amenaza rusa. En 1951, Churchill explicó con todo lujo de detalles la vulnerabilidad del país en la Cámara de los Comunes. No debemos olvidar, dijo, que mediante la creación de la base atómica estadounidense en Anglia Oriental, nos hemos convertido en un objetivo y quizás en el blanco de un ataque soviético. El 28 de marzo del año pasado, dije de que alguno fuera mejor que los otros. Fiel a su palabra, el 18 de mayo de 1951, el Valiant de Vickers fue el primero de los nuevos aviones bombarderos en despegar de la pista. 2 años más tarde, fue directo a la cadena de producción. No me lo podía creer, porque había estado pilotando aviones con motor de pistones exclusivamente hasta ese momento. El Valiant despegó y subió como un ángel melancólico. Yo veía que el automedidor daba vueltas y vueltas y vueltas y vueltas muy rápido, intentando coger el ritmo del avión. Decidido a no ser eclipsado por el Valiant, Avro hizo todo lo posible para hacer volar al Vulcan.
En agosto de 1952, aquí en Woodford, el Vulcan salió finalmente de su hangar. De cerca, la aeronave era una figura urbana, con un traje de raya diplomática. Este era Rolly Falk, el piloto de pruebas que había pilotado aviones alemanes capturados hasta Fort durante la guerra. Falk rezumaba confianza en sí mismo y una calma imperturbable, pero nunca antes había volado un avión como este. Y al entrar en la cabina de mando, no puedo dejar de pensar que debía tener cierto nerviosismo. Pocas semanas después de su primer vuelo de prueba, el Vulcan fue presentado en el espectáculo aéreo de Fort Bragg. The new Avro 698 4-engine jet bomber. Cuando el avión tronó por la pista, el público se quedó paralizado por una visión del futuro. Y cuando subió después del despegue, Rolly Falk hizo algo que ningún bombardero había hecho antes. Hizo un tonel volado con la aeronave. Aquellas maniobras difícilmente podrían no impresionar a cualquiera que tuviera interés en la aviación. Un bombardero haciendo un tonel volado era algo inaudito. Ese fue el espectáculo que terminó con las travesuras de los bombarderos. A Rolly Falk le regañaron después, no por razones de seguridad, sino porque eso se consideraba un comportamiento impropio de un bombardero. En cualquier caso, no se puede negar que su alegre pirueta por el cielo había cambiado la imagen lenta y torpe del bombardero para siempre. Y, por supuesto, al público le encantó. 2 meses más tarde, el tercer avión de la Fuerza V, el Victor, alcanzó los cielos en Boscombe Down. Este fue el bombardero más electrónico y aerodinámicamente avanzado que el mundo había visto jamás. Podía ir más rápido, más alto y con mayor poder destructivo que todos los bombarderos Lancaster de la Segunda Guerra Mundial juntos. Para su época eran casi como naves espaciales. Y lo mismo pasaba con el Vulcan. Quiero decir que eran tan avanzados que tenías que pensar en el Victor o en el Vulcan al lado de un Lancaster o un Shackleton para ver el enorme paso que se había dado. Este avance generacional era considerable. Un año más tarde, el Victor apareció en el espectáculo aéreo de Fort Bragg con un llamativo trabajo de pintura. Sí, lo vi por primera vez en ese color extraño, el que tenía primero en Fort Bragg. El fuselaje negro y las alas plateadas, e incluso entonces era un avión que impresionaba. Luego recuerdo que apareció el Vulcan y venía a un nivel bastante bajo, razonablemente rápido, echando mucho humo y haciendo mucho ruido, y desapareció. Y luego apareció el Victor y venía bastante tranquilo, volando a 500 metros, así que pensamos que sí, que era diferente. Y luego hizo un tonel volado, y por supuesto, de eso se enteraron rápidamente en Manchester. Creo que al Vulcan le tocaba hacerlo al día siguiente. Se convirtió en una especie de batalla entre las dos empresas en ese momento. En 1956, la Royal Air Force desveló sus nuevos escuadrones de bombarderos, una fuerza de ataque nuclear de alta tecnología. Fui en una ocasión con mi abuelo, cuando él estaba en el Ministerio de Defensa, a la Royal Air Force en Cottesmore. Era una base de bombarderos V y, de hecho, presenciamos un aviso. Y vimos ese rastro negro que se dirigía al cielo y ese ruido atronador. Quiero decir, el pecho se estremecía con las ondas sonoras que lo golpeaban. Me acuerdo que pensaba, no sé si asustarán al enemigo, pero Dios mío, a mí me han asustado. Gran Bretaña también se estaba poniendo al día en la carrera armamentística. En 1952 el gobierno de Churchill había probado la primera bomba atómica del país. Pero ese mismo año las apuestas habían subido aún más. Los estadounidenses explotaron un artefacto termonuclear que fue rápidamente seguido por una bomba rusa Megaton. La bomba A había superado 1000 veces a la bomba H. Churchill exigió que Gran Bretaña mantuviera el ritmo sin importar cuál fuera el coste. Era el precio a pagar por un asiento en la mesa principal y una oportunidad para influir en la agresión de la superpotencia. En 1957, Gran Bretaña se hizo termonuclear. The Valiant swung into a 1.8 G-turn through 140 degrees on its planned escape course.
¿Por qué Gran Bretaña hace esto? Bueno, porque es una gran potencia. Necesita la bomba H para seguir siendo una gran potencia. Pero hay otra razón muy importante y es que la bomba H, al igual que la bomba A, se contempla como una forma relativamente barata de combatir la guerra. Se necesita alta tecnología de guerra relativamente barata y eso es lo que hace la bomba por Gran Bretaña. Armados ahora hasta los dientes con la tecnología que ofrecían, Gran Bretaña necesitaba hombres preparados para asumir la carga de la disuasiva nuclear independiente y arriesgarlo todo en una tercera guerra mundial. La RAF comenzó a buscar a tipos con el perfil adecuado. Fui entrevistado personalmente por el vicemariscal, quien entonces era, en 1958, Bing Cross. No creo que hubiera hablado antes con un vicemariscal del aire. ¿Vas a la iglesia? ¿Juegas a